noticias. Hemos tenido grandes acuerdos. Es una buena tarde de trabajo en la torre ejecutiva y una buena instancia de diálogo político de entendimiento. Nosotros especialmente contentos, el Partido Nacional, porque se ha recibido casi tres proyectos. Si bien estos van a estar a estudio de la comisión técnica que va a elaborar, va a redactar, va a poner todas las observaciones que se han hecho, pero hay tres proyectos que para nosotros son muy importantes. Espero que esta tarde de entendimientos también se refleje en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados y que de alguna manera lo que aquí acordamos también tenga la posibilidad de ser respaldado en el Parlamento. Pero sobre el tema de homicidio intencional que ustedes recordarán que tanto ha insistido el Partido Nacional que no podemos entender cómo alguien que con intención de matar, de asesinar, pueda tener en nuestro Código Penal menos de 2 años de pena mínima, lo que lleva a que pueda ser excarcelable. Por suerte hemos podido convencer, el gobierno está de acuerdo con nosotros y con ese criterio, con observaciones y naturalmente consideraciones que han hecho los demás partidos políticos, pero pasa al estudio de la Comisión Técnica en base a un acuerdo, que es la protección de la vida. Quien mata con intención de matar tiene mínimo 2 años de pena mínima, por lo tanto, y tiene pena de penitenciaría. Por supuesto, la máxima, la que ya establece el Código. Hemos podido convencer en ese sentido y estamos muy contentos de esta tarde de mucho diálogo. Hay 2 proyectos más que se va a referir el senador García, que tienen que ver y que de alguna manera reflejan ese mismo convencimiento que hemos podido tener en la tarde de hoy. Es así, con 2 proyectos, uno que es una innovación, creemos, muy importante y que va en la línea de reforzar el principio de autoridad y de respaldar a los funcionarios públicos y a los trabajadores públicos o privados que desempeñan tareas y que son víctimas de la violencia, eventualmente un homicidio, cuando están trabajando. Planteamos que se considera como homicidio especialmente agravado, con penas muy duras, de 15 a 30 años de penitenciaría, cuando la víctima de un homicidio sea un funcionario policial en uso de sus funciones, o también un trabajador de una empresa de seguridad privada, que es una realidad muy generalizada en el Uruguay de hoy, que sea la víctima también en uso de sus funciones. Y en este sentido, el acuerdo es una combinación de la propuesta del Partido Nacional con una propuesta que hizo el gobierno de incluir también a esta consideración de especialmente agravado de la víctima, cuando la misma sea un policía, un funcionario o un trabajador de la seguridad privada, también que se considere este agravante en el caso de los jueces y los fiscales. Es decir, que el Partido Nacional, con el acuerdo del gobierno, representado obviamente por el presidente de la República, acordamos agravar las penas y considerar como especialmente agravado el homicidio cuando la víctima es un policía, un trabajador de una empresa de seguridad privada, magistrados o fiscales. Y para los detalles que signifique el resto de los partidos políticos, poder incluir al resto de los partidos políticos o ajustar los detalles de redacciones que se envía con este acuerdo, con esta consideración del artículo de la Comisión Técnica, y agregamos también el tercer proyecto, y es que se considere como agravado el homicidio cuando sea cualquier trabajador que en uso de sus funciones sea la víctima de la violencia. Ejemplos: un trabajador del transporte, taxista, chofer o guarda de un ómnibus, un trabajador de una estación de servicio, un comerciante, un distribuidor, etc. Pongan el ejemplo que ustedes quieran. Esto nosotros planteamos que se considerara como especialmente agravado y que así se tipificara y se modificara la actual legislación. Este artículo pasa también a la Comisión Técnica, les diría que con un visto bueno inicial del gobierno, pero a ver en la redacción la posición del resto de los partidos políticos. Y por último,
una consideración final. No estaba en el orden del día de hoy, pero nos enteramos en el transcurso de la reunión de hoy. Todos ustedes saben que hubo un atentado, otro atentado terrorista, esta vez en Turquía, en el aeropuerto de Turquía. Y planteamos que en la comisión, el Partido Nacional, que en la Comisión de Seguridad del Senado, tema que ya teníamos previsto en la anterior, cuando fue convocado el ministro Bonomi en el caso del atentado en Francia, vamos a plantear una actualización, una consideración de la legislación uruguaya de forma tal de poder tener prevención absoluta y los mayores márgenes de prevención legal para enfrentar algo que no tiene desgraciadamente fronteras y que nadie puede decir que está exento de ello, como es la eventualidad de un acto de esta tipificación terrorista. Guillermo, adelante. Sobre el último tema que planteaba García, en la Comisión de Seguridad del Senado ya estuvo el ministro hablando del tema y la idea es reafirmar y seguir trabajando sobre ello. Y destacar un poco, yo creo que destacar un poco al sistema político hoy del cual integramos todos nosotros y la gente, a veces, o frente a la gente, estamos muy devaluados y yo creo que habla muy bien de que salgamos de estas reuniones con acuerdos, por supuesto con matices también por parte de algunos de la oposición, o del grupo que integra la mesa, pero yo creo que habla bien del sistema político uruguayo que estemos y hemos sido capaces, yo creo que estaba por la 9ª reunión, la 10ª reunión, del cual hemos sido capaces de ir acordando, algunos aflojando por un lado, otros intentando de llevar adelante sus ideas, pero acordando al fin. Y yo creo que eso hay que destacarlo porque creo que le hace bien al sistema político y acá es transversal, no hay de colores políticos, sino el sistema en general. Nada más que destacar un poquito eso. Gracias. Muy bien. Muy bien. Preguntas para los representantes del Partido Nacional. ¿Qué tal? Santiago Sánchez, de La Diaria. Quería saber, la reunión pasada, tras la reunión se denunció que los acuerdos que se habían logrado acá no se habían llevado a cabo en el Senado, en la Comisión de Constitución y Legislación. Esa comisión tengo entendido que sesionó esta tarde. ¿Hubo alguna novedad al respecto? No, sí, la novedad es que se entró a estudiar el proyecto que reclamábamos que se quería postergar y quedó el proyecto sobre libertades anticipadas, eliminar las libertades anticipadas cuando el delincuente reincide en el delito, algo que tiene tanto sentido común. Se quería postergar en el orden del día y nosotros veíamos la amenaza de poder comprometer la viabilidad del diálogo político en función de que no hubiera una respuesta en el Parlamento de lo que se compromete aquí en la Torre. Por suerte se entró en la consideración y se quedó en que se va a votar el martes que viene en comisión y que el miércoles al otro día va el plenario a ser votado. Ese es el compromiso en Comisión de Constitución, del cual soy miembro de la misma, y creo que realmente se reencauzó. Lamentablemente vemos todavía señales de algunos legisladores del Frente Amplio, o legisladoras, señalando de que no van a cumplir con los entendimientos de la Torre Ejecutiva y realmente eso nos llama la atención porque aquí está representado el gobierno y el Frente Amplio también. Si bien es lo mismo, tiene representación parlamentaria. Y nosotros cuando comprometemos acá nuestro apoyo del Partido Nacional, cumple, no dilatamos. Es nuestro problema y nosotros tenemos que resolver que las manos estén cuando damos nuestro compromiso aquí en esta mesa de diálogo. Segunda y última. Perdón, no me quedó claro el primer proyecto de los tres, si me lo podría repetir. Perdón, el primer proyecto es, hoy el homicidio intencional tiene menos de 2 años de mínima, 20 meses de mínima, o sea, es escarcelable. Alguien que mata a otra persona es escarcelable. Nosotros creemos que la regla no puede ser esa. La regla tiene que ser que alguien que mata a otra persona tiene pena de penitenciaria. Después podemos ver situaciones especiales que se fueron planteadas en la mesa de diálogo, que son aquellas que tienen justificación quizás por un episodio, una casuística que va a estudiarla, pero la regla general es que es pena de penitenciaría. Así fue aceptado y leído por el presidente. O sea que estamos contentos porque hemos logrado convencer.
Gracias. Muy bien, agradecemos a los representantes del Partido Nacional y le solicitamos a los representantes del Partido Colorado que ocupen los correspondientes lugares. Bien, buenas noches. En los mismos términos valoramos el trabajo en la jornada de hoy como altamente positivo, donde se lograron avanzar en aspectos importantes que hacen fundamentalmente a lo que es la protección de la vida y fundamentalmente algunos aspectos que tienen que ver y están relacionados con las tareas de las funciones y riesgos que llevan adelante determinados funcionarios públicos, como puede ser la policía, los jueces, los fiscales, en el entendido de que están con un grado de exposición importante frente a lo que es la lucha directa y el combate a la delincuencia. Y allí también dimos nuestra aprobación y nuestro visto bueno para generar algunas modificaciones en cuanto a las penas de los homicidios con respecto a este tipo de funcionarios. Nosotros planteamos en el segundo orden de la reunión del día de hoy la reforma del sistema carcelario y la verdad es que hemos salido muy conformes. Hemos traído a la mesa de trabajo un proyecto de ley presentado en esta legislatura que había sido presentado en la legislatura anterior y que también en la misma dirección tiene antecedentes incluso de actores de otros partidos. Lo que respecta a la política penitenciaria en nuestro país, está claro que en todo lo que tiene que ver con la resocialización de las personas, la reeducación para su reinserción luego en la sociedad, como Estado venimos fallando y fracasando de manera contundente. Hay años que la reincidencia ha alcanzado el 70%, otros el 60%, pero dentro de esos guarismos es en los que nos hemos venido manejando en los últimos tiempos y esto hace a que evidentemente repercuta de manera directa en el aumento de los delitos y en la violencia en las calles que la sufre y la padece la sociedad. Si logramos trabajar en un sistema transformándolo y que el sistema realmente reeduque, rehabilite, vamos a estar ganando en dos aspectos fundamentalmente. En uno de ellos, que el Estado, que la sociedad en el esfuerzo económico que hace a través de la financiación de todas las personas que están privadas de libertad para que funcionen las instalaciones y tengan la manutención de alimentación y necesidades básicas, invierta ese tiempo que está privado de libertad la persona en resocializar la mayor cantidad de ellos posibles. Y ese es un dato de la realidad de que es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Pero aparte de eso, si se logra a través del funcionamiento de un sistema que realmente sea eficiente, si se logra bajar estos altísimos guarismos de reincidencia en el orden de un 20 en 25, como indica la tendencia internacional de los países que son eficientes en la materia, estará ganando la sociedad porque es lógico que va a haber un aumento, una disminución notoria de los delitos que hoy golpean y acorralan a la sociedad. Brevemente, la introducción de nuestro proyecto se basa en tomar experiencias anteriores. Del año 1934 al año 71 en el Uruguay, los establecimientos carcelarios dependían y estaban bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Por una disposición transitoria del año 1971 se transfirió esa competencia al Ministerio del Interior. Y esa disposición transitoria hoy lleva 45 años. Lo transitorio fue eternizado en el tiempo. Y es allí que nosotros, basados en el proyecto que hemos presentado, en el aporte de estudiosos y especialistas que responden a diferentes institutos y organizaciones internacionales de la región y el hemisferio, que todas recomiendan que las cárceles no deben de estar bajo la órbita del Ministerio del Interior, que las cárceles deben de estar bajo la órbita de los ministerios de justicia en los países que los tienen, o en el caso de que no lo tenga, como el caso del Uruguay, deben de estar bajo la órbita de institutos descentralizados, absolutamente independientes del Ministerio del Interior o lo que tenga que ver con la política de represión de los delitos.
Es entonces que hemos introducido el debate, hay una consensuada opinión favorable a avanzar en la materia, en la transformación de este instituto que hemos planteado crear. Es un instituto descentralizado al amparo del artículo 220 de la Constitución de la República. Hemos encontrado apoyo y coincidencia en que sea el lazo y la coordinación de este instituto descentralizado el Ministerio de Educación y Cultura, y por lo pronto es entonces que hemos logrado, al introducir este tema en el debate, el compromiso de todos los actores de avanzar en la materia y ponernos a aportar, a discutir, lógicamente, porque esta no es una situación que se va a resolver de un día para el otro, pero sí, en base a la idea que ya hemos planteado, desarrollarla en un articulado para poder, entonces, de manera eficiente, en lo que será la elaboración de un proyecto para luego mandarlo al Parlamento Nacional, poder, 45 años después, estar teniendo un cambio en el rumbo de las políticas penitenciarias y de rehabilitación en el Uruguay. Preguntas para los representantes del Partido Colorado. Simplemente, cuando se ha planteado esta iniciativa, la respuesta en algunas oportunidades ha sido, eso ya existe, es el Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿A qué se apunta exactamente con sacarlo de la órbita del Ministerio del Interior? ¿En qué competencia iría? El INR es una creación presupuestal del año 2010, en la cual nosotros entendemos de que sí ha habido una mejora en cuanto a todo lo que es la coordinación nacional en la ejecución de las políticas carcelarias. Hasta previo a esa ley del 2010, sobre todo las cárceles del interior del país dependían de cada jefatura departamental. Aquí se avanzó en cuanto a tener una visión y una unificación del sistema, pero sigue dependiendo del Ministerio del Interior, sigue bajo la órbita del Ministerio, y es allí donde nosotros creemos que debemos de avanzar, ir un paso más, para poder trabajar de una manera mucho más eficaz y eficiente en todo lo que tiene que ver con la resocialización, reeducación, desarrollo de programas que apunten a generarle una mejor calidad de asistencia a la persona que está privada de libertad, con el objetivo de que recupere hábitos de trabajo, desarrollar programas educativos con mucho mayor intensidad, el desarrollo de tareas, de oficios, preparar las estructuras edilicias de manera de que puedan en todos los establecimientos, y no solamente como existe hoy en algunos de ellos, puedan existir el desarrollo de estas actividades. Por lo pronto, entonces, es un cambio sustancial, es avanzar mucho más allá de lo que reconocemos se ha podido ir avanzando y transformando hasta el momento. Evidentemente hay mucho para trabajar, no alcanza con haber ido al INR, el INR depende del Ministerio y las autoridades a su vez que están a cargo de los diferentes institutos son jerarquías policiales, entonces está todo dentro de la misma órbita al final del día y nosotros creemos que es muy importante separar, como tan importante es también trabajar en el futuro inmediato previendo cuando la persona recupere la libertad. Hoy, por relatos que tenemos que estamos convencidos también forman parte de la reincidencia y del círculo dentro del cual entra el recluso, cuando una persona está privada de libertad. Yo conversaba en la tarde de hoy durante algunas horas sobre este tema porque era el que veníamos a hablar aquí con el comisionado parlamentario frente al sistema carcelario, el doctor Petit, y él me relataba de determinadas situaciones en las cuales una persona que ha estado privada de libertad durante 4, 5, 6, 7 años en el penal de libertad, cuando obtiene la libertad muchas veces es en horas de la madrugada, sin cédula y caminando hacia Montevideo. Y evidentemente esto forma parte de la complejidad de una mirada integral que tenemos que mirar del sistema, y estas son cosas que no pueden pasar porque es o resulta casi una obviedad que es muy difícil que una persona que ha estado 7, 8 años privada de libertad, que no se pueda coordinar, que recupere la libertad en una hora diurna, que la propia institución le proporcione, si no viene la familia a buscarlo, un vehículo para que lo lleve a un lugar donde tenga para pasar, y también que exista la previsión
desde un periodo de tiempo considerable antes que esa persona recupere la libertad. Bueno, ¿qué va a hacer de su reinserción? ¿Cómo piensa encarar la vida? ¿Qué planes tiene? ¿Y qué posibilidades a su vez el Estado puede brindarle? Porque eso también formará parte inequívoca de la baja de la reincidencia y vamos a salir beneficiados todos como sociedad. Agradecemos a los representantes del Partido Colorado y solicitamos a los representantes del Partido Independiente que ocupen los lugares. Bueno, buenas tardes a todos. Obviamente, como se ha dicho ya, esta ha sido una jornada donde se han registrado coincidencias importantes. Y nosotros queremos decir, hace 3 meses en este país, si había un tema que generaba diferencias y confrontación en el sistema político, era el tema vinculado a la política de seguridad. Y en ese momento nosotros planteamos al gobierno la posibilidad de convocar a un diálogo justamente sobre estos temas tan complejos y que distanciaban tanto al conjunto del sistema político. Todos recordamos que hubo escepticismo, que hubo muchas dudas. Yo creo que es bueno hoy decir que afortunadamente el presidente de la República tomó la idea y generó esta convocatoria que 3 meses después ha generado todos estos resultados que a esta altura los distintos representantes de todos los partidos estamos valorando positivamente. Yo creo que ese es un elemento muy significativo. Llevamos ya 6 proyectos en total acordados. Obviamente tendrán su proceso, no es garantía de que cambien sustancialmente y radicalmente la situación de inseguridad en que vivimos, pero se ha ido generando una óptica común en donde los aportes de todos se van convirtiendo en instrumentos para llevar adelante iniciativas comunes. En concreto, en el día de hoy, como se ha dicho, acordamos en relación al tema del delito de homicidio intencional y sus agravantes, y también acordamos sobre esta cuestión de que el Instituto Nacional de Rehabilitación, todo el sistema penitenciario, salga de una vez del Ministerio del Interior y se convierta en un servicio descentralizado, dependiente en este caso del Ministerio de Educación y Cultura. Le planteamos al gobierno en particular la necesidad de que el proyecto de ley de combate al narcotráfico llegue al Parlamento, que todavía no ha llegado, pero es por razones estrictamente administrativas, y también hemos reiterado nuestra preocupación por analizar y discutir la reglamentación de la ley que regula el tráfico de armas, que hasta tanto no se reglamente está sin, aplicarse en la realidad de los hechos. Así que, en definitiva, para el Partido Independiente es una satisfacción que luego de estos meses, y todavía por delante algunos temas más, pero ya a esta altura confirmado que hay logros concretos de consenso y de acuerdos, bueno, haber tenido la idea y la convicción de que era necesario el diálogo para buscar en este tema tan complicado algún mínimo común denominador, que es lo que estamos construyendo. Daniel. Sí, hoy parece que es un día para expresar los beneplácitos. Yo quiero decir que más allá de los acuerdos o los desacuerdos y más allá de los proyectos concretos, lo que nosotros estamos particularmente satisfechos es de que hemos tenido un abordaje integral del tema, un abordaje que no se ha quedado meramente en aspectos represivos, y eso a nosotros nos parece muy importante. Nosotros hemos discutido de aspectos conceptuales que tienen que ver con los problemas de convivencia de los uruguayos, o tenemos pendiente inclusive de seguir discutiendo sobre las causas del delito. Hemos también discutido respecto a las circunstancias de prevención y de represión de los delitos, hemos discutido respecto a la investigación criminal y hemos discutido respecto a las condiciones de reclusión y a la dependencia institucional de los centros de reclusión, e inclusive más aún a las condiciones en las que se egresa de estos institutos, a la situación tan estigmatizante que significa hoy en nuestro país ser un expreso. Y a nosotros nos parece que haber hecho ese abordaje conceptual, más allá de los acuerdos, insisto, de los desacuerdos, más allá de los puntos en los que nos hayamos puesto de acuerdo y más allá de los proyectos concretos, nos hace bien a todos y nos ha enriquecido. Eso ya vale el diálogo. Preguntas para
Senador Mieres, una precisión, si es tan amable, por favor. ¿Quedó acordado entonces que ese instituto descentralizado que se haría cargo del sistema carcelario va a funcionar en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura? A ver, este es un tema que terminaremos de discutirlo en los próximos días, pero básicamente el planteo que ha hecho el Gobierno es un servicio descentralizado. Lo que está en discusión es si ese servicio descentralizado va a administrar simultáneamente lo que es el actual INISA, es decir, el sistema de reclusión de adolescentes infractores y el de adultos, aunque separados, o si van a ser dos servicios descentralizados distintos. Pero también quedó acordado que la coordinación de ese servicio descentralizado no se hiciera a través del Ministerio del Interior y, en principio, el ministerio que parece más razonable para que asuma esa coordinación sería el Ministerio de Educación y Cultura. Como era antes, por otra parte, ¿no? Porque hasta el año 71 las cárceles estaban bajo, digamos, el Ministerio de Educación y Cultura. Fue justamente en aquellos tiempos cuando se cambió al Ministerio del Interior, en la época del gobierno de Pacheco, efectivamente. Muy bien, agradecemos a los representantes del Partido Independiente y rompiendo un poco lo que ha sido la costumbre hasta ahora, hará uso de la palabra el señor prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo. Buenas noches. Como ya se ha dicho, estamos cumpliendo un número de reuniones importantes con grandes acuerdos. En el día de hoy se abordó todo lo que tiene que ver con el sistema carcelario, que fue abordado desde lo que ha sido la evolución de un sistema que venía, digamos, de la superpoblación carcelaria y de observaciones por parte de los organismos internacionales, a un sistema carcelario que ha ido sorteando esa situación y, salvo algún punto o algún lugar muy puntual, se puede decir que ya prácticamente no hay hacinamiento y que el número de plazas equivale prácticamente al número de personas que se encuentran privadas de libertad. Pero el elemento central que hemos abordado, o desde qué perspectiva hemos abordado el tema del sistema carcelario, es el de la rehabilitación. El tiempo de reclusión tiene que tener una íntima relación con la rehabilitación, para que haya una efectiva reinserción social, una efectiva generación de posibilidades para quien en determinado momento comete un delito. Y en ese sentido, las instalaciones, las condiciones, el acompañamiento y luego el acompañamiento a la salida de la reclusión se transforman en elementos fundamentales. Por eso, en este caso, hemos coincidido el gobierno y todos los partidos políticos en generar las mejores condiciones a estos efectos. Y uno de los elementos más importantes es la institucionalidad. Por supuesto, y también así ha sido reflejado en la ley de presupuesto, las dotaciones presupuestales a tales efectos y una política de rehabilitación que, como ustedes saben, va dejando al Ministerio del Interior de lado para pasar a sistemas de reeducación con el personal apropiado, formado a dichos efectos. En ese sentido, se acuerda lo que en realidad ya está establecido en la ley de presupuesto y de hecho ha funcionado un ámbito, una comisión que encabeza el Ministerio del Interior a los efectos de proyectar la nueva institucionalidad que va a tener el formato jurídico de servicio descentralizado. Ese servicio descentralizado no se va a vincular con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, sino que lo hará, en principio, a través del Ministerio de Educación y Cultura, aunque este es uno de los aspectos que todavía está abierto, hay que trabajarlo un poco más. Lo que importa es la independencia
del Centro de Reclusión y de Rehabilitación de lo que es la naturaleza del Ministerio del Interior, que es la represión, la prevención de los delitos. Nos parece una cuestión conceptual y práctica fundamental que va a tener incidencia directa en ese proceso necesario para que una persona pueda reintegrarse a la vida social. Así que en ese sentido, y de acuerdo a lo ya establecido en la ley de presupuesto, hemos logrado un consenso importante y creemos que va a tener una repercusión concreta en la rehabilitación y por lo tanto se van a poder minimizar efectos como por ejemplo la reincidencia en la comisión de delitos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Qué tal? Caraballo de TD Ciudad. Por ahí es muy prematuro todavía para poner fechas, pero ¿se puede hacer algún estimativo de cuándo sería descentralizado? Se está trabajando en este momento. Hoy ha habido un acuerdo por parte de todos los partidos políticos y el gobierno en ese sentido, y en el Consejo de Ministros pasado también se trató el tema en términos coincidentes, por lo tanto creemos que pronto vamos a poder estar terminando de delinear la institucionalidad que, como se dijo, también tiene que abarcar el sistema, de alguna manera, tiene que abarcar también el sistema de reclusión y de rehabilitación de los adolescentes infractores. Pero lo que es importante destacar es que también hay un acuerdo total de que tienen que, de alguna manera, responder a paradigmas diferentes. No es lo mismo la reclusión y proceso de rehabilitación de los adolescentes infractores de lo que es la reclusión y rehabilitación de las personas mayores de edad. Tiene que haber una absoluta independencia, con un abordaje diferente, con un paradigma de abordaje diferente, y en eso también hay acuerdo. La institucionalidad es lo que se va a afinar de aquí en más, pero un aspecto también muy importante es que ya en la ley de presupuesto no solo se previó esa comisión que encabeza el Ministerio del Interior para darle forma a esta propuesta, sino también las dotaciones presupuestales para poder cumplir con este mandato. Roballo, en cuanto a los acuerdos por los agravantes del delito de homicidio, exactamente qué tipo de agravantes estarían abarcando. Hoy el Partido Nacional habló de que cuando se trataba de fiscales, cuando se trataba de trabajadores, exactamente qué es lo que engloba el acuerdo como agravantes. Lo primero que me parece que corresponde aclarar es que no se está de alguna manera ponderando el valor vida de manera diferente, de acuerdo a la actividad de las personas. La vida de las personas tiene el mismo valor para todos, y eso es muy importante aclararlo. Lo que sí es cierto es que la sociedad le pide a determinados funcionarios que tengan una especial exposición o que están de alguna manera, de acuerdo a su misión, mucho más expuestos a situaciones de violencia, como es la policía o los fiscales o los jueces, siempre que esa vulneración de ese derecho fundamental tenga que ver con su actividad propia de la función pública, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se remitió a la comisión técnica para hacer una valoración, una ponderación sobre la posibilidad de tratar o calificar como especialmente grave, es decir, no es que se aumenten las penas, simplemente cambia la categoría de grave a especialmente grave los delitos contra este tipo de funcionarios. Y luego también se habló de las personas que se encuentran en ocasión del trabajo. De nuevo, ahí pasó a la comisión técnica, pero puede haber quizá una confusión, porque ya los agravantes genéricos que se encuentran establecidos en el artículo 312 del Código Penal
ya estarían abarcando ese tipo de situaciones. Por eso se va a discutir en la comisión técnica. Pero no estamos hablando de un esquema de agravamiento de penas, sino de utilización de las herramientas que ya se tienen, con las que ya se cuentan y que quieren minimizar la exposición de las personas que de alguna manera ponen en mayor riesgo su vida por el tipo de tareas que le encarga la sociedad. Agradecemos la presencia del señor prosecretario de la Presidencia de la República y solicitamos a los representantes de Unidad Popular ocupen los lugares. Buenas tardes. Tenemos la sensación que vamos a jugar el papel de un conocido jugador de fútbol que en la propaganda dice venimos a cortar con tanta dulzura y con tanto acuerdo. Y yo para no nombrar a ningún jugador en particular. Pero bueno, una consideración general. A veces se transmite la idea que la política es buena si los distintos partidos estamos de acuerdo. Eso terminaría eliminando a los partidos políticos, porque si están todos de acuerdo, ¿para qué habría más de un partido político? La política es el debate, es la confrontación de ideas, la representación de distintos intereses. A veces hay acuerdo, a veces hay desacuerdo. Hoy hemos percibido además en los partidos que nos antecedieron como la necesidad de expresar que se alcanzaron grandes acuerdos y cada cual es dueño de algún acuerdo. Y hoy nosotros lo que sí hicimos acuerdo, la Unidad Popular, es porque está en el programa de gobierno que presentamos en la campaña electoral, es ubicar al Instituto Nacional de Rehabilitación, devolverlo a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Esto es una cuestión que hoy sí todos los partidos estuvimos de acuerdo. No hubo acuerdo en que ese organismo descentralizado comprendiera tanto lo que es la situación de los mayores en reclusión y los menores en reclusión. Entendemos que son dos cosas totalmente distintas, por tanto, sobre eso no hubo acuerdo. En esto sí, y nos parece que es un camino necesario a recorrer. Hoy estuvimos visitando la cárcel de Punta de Rieles, conociendo una experiencia tal vez diferencial en el sistema carcelario uruguayo, porque tampoco compartimos la información que trasladaba hoy el ministro del Interior en cuanto a las condiciones de trabajo en las cárceles, la superación de los problemas de hacinamiento que son graves y gravísimos. En fin, nuestra discrepancia profunda con haber instalado el sistema de participación público-privada, o sea, nos oponemos en general al sistema, pero de las PPP, pero ubicado en el sistema carcelario nos parece tremendo. Y se está construyendo una cárcel con 2.000 plazas en Punta de Rieles bajo el sistema de las PPP. O sea, transformar la cárcel en un negocio nos parece tremendamente equivocado y grave, y va en contra de todo lo que se habla en cuanto a la rehabilitación y la recuperación. Y mucho más en una cárcel con 2.000 presos, ¿no? Lo que indica la experiencia y la teoría es la reducción de los sistemas en cuanto a cantidad de presos por cada unidad carcelaria. Y nos da pena escuchar hoy también en esta reunión cómo se ha promovido, cómo ha crecido la construcción de cárceles. Nosotros preferiríamos que en el Uruguay se construyeran más viviendas y menos cárceles. En segundo lugar, sobre los acuerdos que se mencionaban en cuanto a la nueva tipificación de homicidios, expresamos nuestra total discrepancia. No se puede categorizar ni valorizar distinto la vida humana. Es tan grave el asesinato de un comerciante, de un policía, como de un estudiante que va al liceo, como de una ama de casa, una abuela que va a hacer un mandado. Para nosotros las vidas no tienen distinto valor. Son todas igualmente valiosas y igualmente condenable y grave es el crimen que quita la vida a esa persona. Por tanto, no compartimos la propuesta que sí, podríamos decir, el senador Heber convenció
al gobierno y a las demás fuerzas políticas, no fue la Unidad Popular quien dio el respaldo a este proyecto. No sé si los compañeros quieren agregar algo. Mira, una sola cosa. Nosotros hemos tomado con una enorme responsabilidad la participación en estas reuniones y por lo tanto estamos haciendo talleres con todas las personas implicadas en el tema, desde funcionarios de cárceles, funcionarios del INAU, los que han sufrido, los usuarios del sistema, familiares que tienen gente presa. Hemos aprendido muchísimo, tenemos un anecdotario riquísimo también, del cual se van haciendo intersección. Pero en primer lugar, de lo que surge claramente del testimonio de la gente, y estamos haciendo un trabajo en todo el país, es que la visión optimista del ministro sobre que se están enmendando determinados temas como el hacinamiento no se corresponde con la realidad. Más aún, en Libertad, por ejemplo, en el penal de Libertad, habría tierras como para trabajar la huerta, con muchos presos que están desesperados por salir de alguna manera. Pero ¿cómo es posible cuando hay 2 funcionarios policiales por piso? Es decir, no hay las posibilidades de construir salidas reales de dignidad, incluso para los que están adentro. Nosotros tenemos propuestas, tenemos un montón de ideas que han surgido, incluso el relevamiento de lo que está bien hecho. Por eso mis 2 compañeros han estado hoy en Punta de Rieles, viviendo la realidad por dentro. Por suerte, uno de los sectores, ustedes saben que la Unidad Popular, aunque pequeña, está integrada por distintos sectores y por gente que somos más orejana, hizo un relevamiento extraordinario del último taller que tuvimos y tenemos una serie de elementos que vamos a ir editando y vamos a entregar a la prensa de cosas realmente sorprendentes, de lo bueno, pero de lo muy malo que hay en la situación vinculada a los mecanismos represivos en Uruguay, la penalización de la pobreza, la injusticia intrínseca del sistema y cómo esto se vincula con lo que en realidad en la torre ejecutiva muchas veces se soslaya, el contexto del estado de ánimo de la población, la crisis, el desempleo, la falta de vivienda, la falta de oportunidad de trabajo, sus nexos esenciales, que es lo que queda como una externalidad cuando se habla en la torre ejecutiva de cosas que a veces hay medidas que nosotros respaldamos, por supuesto, como el tema de que el Instituto Nacional de la Rehabilitación, que fue una buena cosa, pase a la órbita dependiente de tener como ministerio referente al Ministerio de Educación. Pregunta para los señores Abella, Rubio o López. Muy bien. Gracias. Les agradecemos vuestra presencia y solicitamos al señor Edgardo Novick ocupe el lugar correspondiente. Los escuchamos. Buenas noches. Bueno, primero que nada, nosotros dijimos del primer momento que esta actitud del presidente era muy buena para la política uruguaya, era un ejemplo en el mundo, y lo dijimos cuando teníamos días de acuerdo y cuando teníamos días de desacuerdo. Así que nosotros queremos decir que, así como en la reunión pasada había algunos partidos que no se pusieron de acuerdo, hoy se pusieron de acuerdo, pero siempre son buenas estas reuniones y son un ejemplo político mundial. En cuanto al tema de las cárceles, nosotros queremos decir, hay un novelista francés que decía, es mejor abrir escuelas para poder cerrar cárceles. Eso es lo que nosotros venimos diciendo desde el primer día, la importancia de la educación, y la educación es el mayor problema acá en Uruguay. Cuanto mejor sea la educación, menos delincuentes vamos a tener. Y tenemos que tener en cuenta que hoy un preso sale al país $6.000 por año.
y un estudiante sale solo 2.000. Las cárceles no pueden ser una puerta giratoria donde los presos entran y salen. Y cuando salen muestran el título como si fuera un premio haber estado en la cárcel. Adentro de las cárceles, el trabajo y el estudio no debe ser a voluntad. Debe ser obligación trabajar y estudiar. Adentro de las cárceles hoy reina el ocio y reina la violencia. Cada vez hay más violencia. Cada vez hay más droga dentro de las cárceles. Y también hay mucha conexión con el exterior, por lo cual el narcotráfico puede seguir operando desde adentro de las cárceles. Hay que terminar con este tema. Y además, la sociedad y los propios presos están pidiendo que sean clasificados los presos. Clasificados por sus delitos y clasificados por personas. No puede ser que estén juntos alguien que tuvo un accidente de tránsito y fue procesado con prisión, con un asesino, un violador, un traficante, un rapiñero. Lo mismo que deben estar separados aquellos que cometen los delitos primarios con aquellos que son reincidentes. Esto es muy importante para nosotros, para la rehabilitación de los presos, para la reeducación y para su reinserción en la vida. Creemos que es fundamental esta clasificación dentro de las cárceles. En cuanto a lo que están proponiendo de descentralización de las cárceles a depender del Ministerio de Educación, nosotros creemos que la idea puede ser buena, pero queremos dejar constancia de nuestras dudas en cuanto a si la conducción actual del Ministerio de Educación está hoy en condiciones de ser responsable de este tema. Es eso para nosotros. No sé, Guillermo. Preguntas entonces para el señor Novi, señor Fachelo. Muy bien, entonces, sí, hay una. Señor Novi, Gustavo Guisulfo de Radio Uruguay. En este último punto, ¿usted se refiere a la situación coyuntural de las actuales autoridades del MEC o simplemente las potestades que tiene el Ministerio? Exactamente. Nosotros creemos que podría ser una buena idea que sea dependencia del Ministerio de Educación. No sabemos si el Ministerio de Educación, hoy las autoridades, fueron tomando en cuenta esta responsabilidad. Muy bien, entonces les agradecemos vuestra presencia y cerramos esta conferencia de prensa, ya que el resto de los partidos que participaron de la reunión no accedieron a esta sala de prensa.